La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, estamos en una emisión más de La palabra en la niebla, conversaciones de cultura literaria. Estamos con Raquel Velasco, nuestra invitada del día. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bien, aquí muy contenta de estar participando en este proyecto tan interesante. Fantástico. Voy a presentarte rápidamente una semblanza muy breve. Tengo que estudiaste la maestría en literatura mexicana y el doctorado en historia y estudios regionales por la Universidad Veracruzana, así como el postdoctorado en letras del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Eres autora de los libros Las representaciones del esplendor, La novela corta en conflicto, 5 ensayos alrededor de la incertidumbre, y con Angélica Cuevas Velasco coordinaste y editaste el volumen colectivo El Norte y el Sur de México en la diversidad de su literatura. Bienvenida, estamos muy contentos de que estés con nosotros y vamos a platicar un poco de tu trabajo, ¿no? De lo que te apasiona, lo que te gusta y que nos cuentes, para empezar, cómo es tu trabajo en términos generales, o qué haces. Ok, es una pregunta interesante, además es original porque casi nunca te hacen esa sobre el trabajo práctico. Pues el trabajo de un investigador tiene como muy diferentes facetas, ¿no? Tenemos diferentes ejes en los que debemos de diversificarnos. Por un lado está la investigación en sí, que va a depender del proyecto en el que estés trabajando, la dinámica, ¿no? de acción. Por ejemplo, yo mucho tiempo dediqué trabajo a archivos historiográficos porque precisamente mi doctorado fue en historia. Y entonces, bueno, hay que ir directamente a escarbar como si fueras un arqueólogo entre montañas de polvo, en periódicos, en documentos, en fin, a encontrar esa información que te permite ir construyendo todo un proceso, ¿no? Ese tipo de investigación lo hice y ahora lo estoy retomando precisamente para sacar una nueva publicación que emana de mi tesis doctoral, que tenía que ver con una reconstrucción de los contenidos que se divulgaban a partir del siglo XIX, de la República Restaurada y el Porfiriato, a la hora de traer compañías de ópera, teatro y zarzuela que provenían de España, de Francia, de Italia, de Inglaterra, y cómo la región central de Veracruz, que está conformada por el puerto de Veracruz, Jalapa, Orizaba, Córdoba, era un puente esencial en la época para llegar a la Ciudad de México, y cómo este era un lugar de germinación de la cultura, razón por la cual no es gratuita que en la actualidad nuestra universidad tenga también tanto relieve. Pues ha habido un camino trazado por infinidad de componentes y de factores. Pero a mí lo que más me interesaba de esto era qué contenidos se divulgaban a través de las representaciones escénicas en el campo de la creación de imaginarios colectivos ligados a este concepto tan complicado que es el de la modernidad. Ese trabajo pues es muy interesante porque es de reconstrucción y demás, histórica, donde ves contenidos, ves muchas manifestaciones culturales, ves trayectorias. Y bueno, otra de las áreas en las que me desenvuelvo mecánicamente, ya casi, ¿no? Sistemáticamente, por no decir mecánico, es en el estudio de la novela corta como género literario y en el contexto hispanoamericano. Esas son, digamos, en el plano de la investigación, mis dos facetas, que más bien desarrollo en las madrugadas, que es cuando encuentro el momento para escribir tranquilamente, o los fines de semana, porque en la vida cotidiana también está uno ligado a la docencia, tanto en la licenciatura como en el posgrado,
la asesoría de investigaciones de los nuevos cuerpos que se están formando, y pues también realiza uno trabajos de gestión, ¿no? La verdad es que la vida del investigador tiene muchos campos de desarrollo y uno tiene que hacer un poco de malabarismo para poderlos integrar de manera orgánica y no perder el hilo principal, que es precisamente el de estar generando conocimiento a partir de una serie de líneas de investigación en las que coincidimos pues los investigadores que colaboramos de forma conjunta. Muy bien, en este sentido de la investigación de la novela corta y la investigación de documentos de la cultura, las manifestaciones culturales que pasaron en la región de Veracruz hacia la Ciudad de México, noto un vínculo muy cercano con la sociedad, es decir, gracias a que hay un paso, un corredor entre el puerto de Veracruz y Ciudad de México, es que ocurre esta explosión, ¿no? Digamos, de cultura, de teatro, de ópera, de zarzuela, y genera estos imaginarios colectivos que se verifican específicamente en la sociedad, ¿cierto? Sí, aunque hay un plano de contenidos que emanan de los discursos y cómo se proyectaban esos discursos, por ejemplo, en el corpus de análisis que yo tengo para las trayectorias históricas es la prensa periódica, las crónicas, es cómo se dividen este tipo de crónicas de sociales, crónicas teatrales del fenómeno espectacular en sí, crónicas respecto a las trayectorias de estas compañías que trazaban más que un puente entre Veracruz y la Ciudad de México, entre Europa. Claro. Y la Ciudad de México, porque eran compañías provenientes de otros lugares. Entonces, aquí hay involucrados un montón de factores, cómo pasaba en estos contenidos a una sociedad que en la segunda mitad del siglo XIX fundamentalmente era analfabeta, ¿no? Y que tenía también unos ideales de modernidad ligados a las élites, ¿no? Este tipo de manifestaciones eran para las clases adineradas, ¿no? Pero cómo se esperaba que hubiera una cuestión tipo goteo de difusión de esta modernidad imaginada a partir de lo que se contaba, y específicamente en lo que estoy retomando ahora, la ópera, cómo la gente se aprendía las arias, las cantaba, a veces sin saber el significado, porque estaban en italiano o en francés, ¿no? Y había una convivencia con estos espectáculos que se desarrollaba en el plano de la sociedad, porque la sociedad cambiaba su ritmo cuando llegaban estas compañías. Se nutría la economía, no tanto por el desarrollo de la actividad teatral en sí, el boletaje y los abonos para las temporadas, sino que se vendían vestidos y atuendos, las compañías se hospedaban en mesones, había todo un movimiento de la sociedad en torno a la cultura muy interesante. En el caso del estudio de la novela corta, también yo ahí he recuperado otro tema que me ha interesado mucho, en el que he tenido colaboraciones tanto con la doctora Norma Angélica Cuevas, con el libro del Norte y el Sur en la diversidad de su literatura, como en la migración y sus narraciones que publiqué coordinadamente con Rodrigo García de la Sierra, que tenían que ver con otras temáticas que nos interesan como grupo de investigación, que son la frontera y la migración. Ese estudio de la novela corta, aunque también retomo, por ejemplo, el asunto de la modernidad, en tanto una lectura a lo largo del siglo XX, como el concepto maleable, transformador, utilitario incluso de la modernidad, filosófico sobre todo,
ha representado una manera de presentarse en las formas discursivas, en las formas artísticas, ¿no? Como la modernidad también ha puesto su firma en los géneros literarios, en el cine, en el ámbito teatral, incluso en la plástica o en la música. Entonces hago una serie de lecturas transversales donde comparo las cualidades de la novela corta, que es un género que surge en el último tercio del siglo XIX como algo muy moderno, ¿no? Y como estas cualidades se replican en otras manifestaciones del individualismo también, ¿no? Como fue el cine de autor en su momento, o el jazz en el campo de la música. Esto tiene que ver entonces otra vez con el movimiento de las sociedades, porque también me detengo en temáticas como el narcotráfico, ¿no? o el asunto de la guerra, cómo la guerra se vuelve forma al interior de algunos géneros que están pintados para retratar el estatuto de incertidumbre que provocan los conflictos bélicos, ¿no? Claro, noto que hay una especie de paralelismo en la construcción de discursos en el siglo XIX. Me hablaste de crónicas, de artículos en periódico, de las revistas literarias, que expresaban qué es lo que pasaba en la sociedad, y que actualmente esa función la tiene en gran medida la novela corta. Quizá es por el acceso al público, por la facilidad que tienen los lectores de acceder a este tipo de materiales, o porque justo la novela corta es un soporte para expresar qué está sucediendo en el movimiento social. Bueno, claro que las temáticas que a mí me importan, que es los contextos de guerra, ¿no? Las formas de expresión en contextos bélicos, tienen que ver con estas narrativas contemporáneas que relacionadas con el sicariato, el narcotráfico, la migración, la frontera. Pero específicamente me importa la novela corta. Esto no quiere decir que no aparezca en otras manifestaciones. Están de moda estos temas, y no están de moda por una razón gratuita, sino es porque es en los temas en los que nos movemos cotidianamente, que derivan de cuestiones económicas también, ¿no? Y de factores sociales e históricos, como podemos verlo, ¿no? De ambiciones derruidas por expectativas que no se cumplen. En fin, hay un deterioro de la sociedad que sí permea debido a la literatura, debido a esas problemáticas que tendrían un anclaje mucho más profundo del que yo toco, que es el de la forma. A mí me interesa mucho cómo se presentan estas problemáticas en la forma novela corta, que lo que plantea es una manera de decir sin enunciar tácitamente los conflictos. Digamos, una cuestión que caracteriza las novelas cortas es que no tienen una resolución. Siempre la construcción es a partir de presentar un problema, algo que está ahí, se está haciendo. Digamos, una diferencia entre la novela corta, entre la novela de largo aliento y el cuento, porque es un género intermedio entre ambos, es que en el cuento algo va a pasar. Sí. En la novela de largo aliento algo ya pasó. En la novela corta algo está pasando y nunca queda muy claro ni para el personaje qué es lo que está pasando. Tú tienes que hacer un ejercicio de interpretación para colaborativamente contarte a ti mismo lo que está narrando la novela corta. Además del formato, que por su brevedad, ¿no? Tú tendrías que leerla también en una sentada, máximo 2, permite otra forma de asentar este tipo de realidades en la imaginación del lector, ¿no?
Me encanta esta breve definición, esta diferencia entre la novela de largo aliento, la novela corta y el cuento. Vamos a hablar un poco más al respecto después de nuestro primer rollito cultural a cargo de Kenia Cervantes. Al lado del Corazón de las Tinieblas o Lord Jim, la línea de sombra de Joseph Conrad es poco citada. Una obra que relata con acierto el paso vacilante entre juventud y madurez que estamos proclives, pero no obligados a dar. Una discordancia entre adulta angustia y lozana altivez cercada por el océano. Para intentar decir algo de un libro trato de dar una justificación, una inquietud y una anécdota. En este caso, la primera es sobre la obra, la segunda de Conrad y la tercera, cortesía de mi agrado. Una justificación. La línea de sombra apela a la soledad y el silencio, esas inestimables ventajas que desarrollan la narración de manera tan precisa que no se puede quedar impasible ante el sigilo de un mar sin marea, a bordo de un barco con una tripulación agonizante. El de este texto es un espacio que mantiene hasta el final una sensación paranoica, ansiosa, donde se combinan los paisajes y el ánimo reflexivo. La obra zarpa lento, pero pronto toma una cadencia placentera a la lectura. Es una angustia que excita y consume a la vez. Una inquietud. Conrad es constante en su inclinación a crear individuos, personajes que pierden valores, se despojan de su identidad a causa de las circunstancias o los ambientes extremos, dando como resultado, en sus novelas, cuerpos y mentes sesgados por incertidumbres, personajes viajeros en tierras ajenas que se perfilan en la complejidad, que aun si se salvan de los dilemas, se muestran irremediablemente aniquilados. Una anécdota. Christian Frías, en el prólogo que hace a la línea de sombra, menciona que cuando Hemingway se entera de la muerte de Conrad, publica una nota que dice: «Ahora los críticos se fascinan con Eliot y aseguran que Conrad escribía malos relatos. Si alguien me dijera que triturando al señor Eliot hasta reducirlo a polvo fino y seco y espolvoreando con él la tumba de Conrad, éste se levantaría y volvería a escribir, correría ya mismo hacia Londres con una máquina de picar carne». Sea con la línea de sombra u otra obra, Joseph Conrad vale los dos lados de la moneda. Alejado de la lengua materna, escribió no del mar, sino con él de acompañante, cuando decidió por fin quedarse en tierra. Sin más ceremoniosas excusas, puedo decir que si me lo pidieran ahora mismo, yo ayudaría a aquel joven Hemingway a cargar la máquina de carne. Regresamos a esta emisión de La Palabra en la Niebla. Estamos conversando sobre novela corta, sobre discursos, producción de discursos en la sociedad con Raquel Velasco. Bienvenida otra vez. Seguimos hablando entonces sobre la novela corta y sus formas, que muchas veces hay una confusión general en el público lector en qué es un cuento largo y qué es una novela corta. Y ahora nos mencionabas esta diferencia que me parece muy elocuente entre la forma de presentar la situación, ¿no? ¿Qué otras diferencias, características podríamos encontrar para poder identificarla y poder disfrutar mejor de este tipo de lecturas? Bueno, una novela corta, lo que a lo mejor se diferencia de un cuento largo, ¿no?, es el manejo de la tensión narrativa. Yo creo que sería la diferencia más notable. En un cuento siempre, para citar a Cortázar, se busca, haciendo un paralelismo con Cortázar con el box, decía, un cuento siempre gana por knockout y una novela gana por puntos. La novela corta ahí no entraría en esa definición, pero retomo la parte del knockout, porque la novela corta siempre, el cuento siempre tiene un final muy tensional, muy climático. Eso se espera de un cuento, independientemente de su dimensión. Esperas que de manera inmediata el cuento te transforme por la eficacia de cómo se fue construyendo la trama
dirigida a un clímax, ¿no? Independientemente de las estructuras diferenciadas del cuento, ¿no? Pero siempre la base del cuento es el clímax. En cambio, en la novela corta hay un efecto de prolongación de la tensión, y esa tensión se va siendo más bien acumulativa, más que vertiginosa, acumulativa, y tiene que ver más bien con que a veces el lector no está entendiendo bien del todo lo que sucede en el relato. Hay un ambiente marcado por la incertidumbre, que es el que en todos los terrenos, lo que no se dice, lo que se está ocultando. Dice Ricardo Piglia que la base de la novela corta es el secreto. Es esa cosa que además no va a ser revelada ni aunque termine la obra, y que hace que el efecto tensional se prolongue incluso después de la lectura. Y tiene otras características la novela corta, por ejemplo, para generar estas ambigüedades, estos cierres no conclusivos de la trama. Se van desplegando a lo largo de cada una de las narraciones. Claro, hay diferencias entre sí, pero generalmente aparecen espejos discursivos. Generalmente hay dos historias, como en todos los relatos que se cuentan, pero en medio hay un efecto de duplicación de la misma trama, en donde se encierra generalmente ese secreto que no va a ser pronunciado por los protagonistas. Tiene pocos protagonistas, igual que el cuento, pero también tiene el desarrollo de más tramas internas, que eso la vuelve cercana a la novela de largo aliento, ¿no? Sí van habiendo otras tramas secundarias en las que se cuenta una historia que es la evidente y otra que permanece oculta incluso por el efecto del secreto. Ahora que nos cuentas estas características, ¿nos podrías recomendar o contarnos cuáles son tus novelas cortas favoritas? ¿Cuáles son las que te han producido un efecto emocional intenso, digamos? ¿Y cuáles crees que son las más necesarias actualmente por los momentos que estamos viviendo? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque uno siempre tiene sus espacios entrañables. Entonces voy a empezar por las que más me gustan, que tiene que ver con mis filias emocionales, ¿no? Yo decidí estudiar letras por mi enorme amor por Julio Cortázar, que es más que un amor, una pasión, ¿no? No coincidimos en el mismo tiempo y en el mismo espacio, pero soy su eterna enamorada. Y cuando leí El Perseguidor me pareció una obra maestra, que además después se prolongó a Rayuela. Muchas de las cosas que experimenta, tanto temática como formalmente, en esta obra que aparece reunida en su volumen de cuentos que se llama Las Armas, no me acuerdo si secretas o perdidas. Sí, Las Armas Secretas. Las Armas Secretas. Y bueno, esa parte a mí me llama muchísimo esa obra, también porque yo pertenezco a un pasado como músico, entonces casi todas mis investigaciones tienen también mucho de música, ¿no? La que tiene que ver con las trayectorias teatrales es 2/3 están ubicadas en ópera y zarzuela, ¿no? Solo uno en teatro. Y en este caso, pues el jazz, ¿no? Que es como el lenguaje, me parece, más contemporáneo. Y en ese sentido, la forma de la novela corta se enriquece también por su colindancia con otras manifestaciones artísticas que determinan la forma. A mí esas son el tipo de novelas cortas que más me interesan, donde hay varios discursos que se mezclan entre sí para ir dando lugar a formas discursivas originales, incluso cuando corresponden a un género específico. Y respecto a las temáticas que a mí me interesan más, La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo
Me parece que es una novela que fue germinal en términos de presentar una problemática que se ha replicado ya en gran parte de la narrativa contemporánea. Fue inaugural, esa era la palabra que buscaba. Inaugural en términos formales, de temática, de enfocarse en un aspecto muy particular que se volvió el cáncer del siglo XXI. Y esta novela de 1994 avisaba incluso en sus páginas sobre la crisis que está experimentando México desde hace más de 20 años, ¿no? Social, anímica, de violencia, de deterioro de los valores y del tejido urbano, ¿no? Y rural también, ¿no? Realmente marca todos los hitos en los que las narrativas del narcotráfico sean cuentos, novelas cortas, han focalizado su atención, y también el cine, ¿no? En fin, casi todas las manifestaciones artísticas están obligadas o se han visto obligadas a tomar de forma directa o lateralmente estas temáticas, porque, citando a Eduardo Antonio Parra, se han vuelto un contexto en el que estamos inmersos, que no se puede evadir. Entonces, pues yo recomendaría mucho La Virgen de los Sicarios, ¿no? Claro, a mí me interesan también estas obras que han sido inaugurales en cuanto a presentar problemáticas narrativas o nuevos géneros al interior de géneros discursivos. Entonces, por ejemplo, pensando en las novelas cortas, me ha interesado mucho Los de Abajo, de Azuela, porque también fue inaugural, no solo del género de la novela de la Revolución, sino una de las novelas cortas mexicanas más leídas y mejor pensadas. Hay una cuestión de inmediatez, se está ocurriendo la revolución y como hay tanta incertidumbre en torno, el escritor está contando sus impresiones vagas. Y además cuidando la guillotina, ¿no? Porque también era una escritura comprometida en tanto estaba inmersa en la revolución. Me gusta muchísimo Roberto Bolaño, él es un escritor de novela corta. Tiene, claro, 2 novelas de largo aliento que son Los Detectives Salvajes y 2666, por mencionar algunas, pero gran parte de su producción fue novela corta. Me gusta mucho Amuleto, que además es un capítulo de Los Detectives Salvajes y que es una novela corta que toca la problemática del 68, ¿no? Desde una perspectiva muy particular del 68 mexicano, y Estrella Distante, que habla del golpe de Chile, y también Nocturno de Chile, que es otra de las novelas que va abordando diferentes problemáticas sociales desde este género, que me parece idóneo para contar cosas que en otro contexto podrían ser motivo de persecución o que tal vez no se podrían decir porque no hay perspectivas definitorias. Lo que hace la novela corta es abrir umbrales de interpretación, no solo para la obra en sí, sino para los contextos en los que se está relacionando, ya sean artísticos, sociales o históricos. Es muy atractivo todo lo que nos estás comentando, y al mismo tiempo queda una sensación de desasosiego, de que por los movimientos sociales que están ocurriendo en este momento, por la crisis que tenemos en México, se tenga que producir este tipo de literatura. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Ahora vamos con nuestro segundo rollito cultural a cargo de Edgar Rodríguez. Reconocer nuestros miedos nos hace humanos. Yo sufro musofobia. Así se llama el miedo irracional a los roedores. Aprendí esa palabra en un libro de Jorge Armodio, primera novela de un escritor mexicano oriundo de Mexicali. Musofobia fue publicada en 2008. Es un collage que mezcla las entradas de un blog de autor, cuentos y anécdotas. No logré terminar ese libro, pero aprendí el nombre propio del miedo.
Es difícil identificar el origen de un miedo. Yo reconozco al menos dos fuentes. Primero, la película El alimento de los dioses, inspirada en la novela homónima de H.G. Wells, en la cual un grupo de científicos descubre un alimento que ocasiona el crecimiento desmedido de seres vivos y, por supuesto, experimentan con ratas. El resultado son ratas gigantes que asolan la ciudad y devoran personas. El segundo origen de mi miedo es un cuento de Lovecraft titulado Las ratas en las paredes. Aquí, el protagonista se muda a una casa antigua de su familia en Inglaterra, donde no logra dormir porque lo despiertan por las noches los maullidos de los gatos que miran fijamente las paredes. Después, él mismo reconoce los chillidos de las ratas que caminan atrás de los muros. Esto lo lleva a descubrir un obscuro secreto en el sótano de la casa. El título del cuento de Lovecraft alude a otro memorable relato de terror, La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. Aquí, el protagonista, Roderick Usher, afirma que su audición era tan sensible que era capaz de escuchar las ratas en las paredes. El cine y la literatura alimentan nuestros miedos, pero también pueden ser aliciente para resignificarlos. Hay dos productos artísticos que han hecho cambiar mi visión respecto a los roedores. Uno es la película animada Ratatouille, estrenada por Disney en 2007, donde una rata se vuelve chef. La segunda es la novela Firmin, publicada en 2006 por el escritor norteamericano Sam Savage. Relata la historia de una rata que vive en una biblioteca. Firmin roe libros para adquirir conocimiento. Después descubre que no es necesario devorarlos, puede solamente leerlos. Conforme crece, se vuelve una rata culta, lo cual la aleja del resto de los animales de su especie. Con el tiempo, logra entablar amistad con un escritor de novelas de ciencia ficción, con quien toca el piano y toma café. Este la reconoce incluso como una rata civilizada. Sin embargo, la incapacidad para comunicarse con los humanos mantiene aislada a Firmin, quien muere solitaria ante la frustración de haber leído tanto, pero no poder compartir con nadie lo que siente. En el fondo, cuando leemos, todos somos un poco así, ratas lectoras como Firmin. Sucumbimos ante la incomprensión, nos reconocemos muchas veces incapaces de comunicarnos con los de nuestra especie. Entonces, deviene en nuestro interior otro miedo, más terrible y difícil de vencer que la musofobia, el miedo a la soledad. Y continuamos con Raquel Velasco. Estamos hablando sobre novela corta y movimientos sociales que le inspiran y que le dan voz también. Nos has platicado que te interesa mucho la literatura que tiene que ver con el narcotráfico, la migración, la frontera, el sicariato, estos temas tan escabrosos a veces. ¿Qué piensas? ¿Qué te pasa a ti como persona cuando lees este tipo de literatura? Pues me pasan otra vez cuestiones encontradas. Por un lado, yo creo que la oferta editorial de este tipo de literatura desde que empezó ha tenido cualidades artísticas muy diversas, ¿no? Hay obras de arte, me parece, como la de Fernando Vallejo, que además de abrir una temática, unas preguntas en torno a por qué está ocurriendo esto, en su caso en Colombia, pero que se ha vuelto también una réplica de otros autores colombianos, ¿no? Como Jorge Franco, Osvaldo Soriano, en fin, hay infinidad de escritores, el propio Héctor Abad, ¿no? Desde la mirada de las víctimas, porque además
tiene diferentes maneras de acercarse a la problemática, desde los que representan narrativamente las trayectorias de los criminales hasta los que testimonian desde el ámbito de haber sido víctimas de esta circunstancia histórica. Su narrativa, es una narrativa que también tiene puentes con lo testimonial, ¿no? Y en esa medida, pues sí, la calidad estética de las obras pues es muy variable, ¿no? Y ya dependerá de otro tipo de acercamientos. Yo me encontré con esta narrativa por razones personales. En el 2009 la fisonomía mexicana urbana había cambiado muchísimo debido a la mal llamada guerra contra el narco, y algo que a mi generación, yo nací en los 70, no se nos había ocurrido, que era que no pudieras salir a la calle, ¿no? Que tuvieras que tener muchos controles para ejercer tu libertad en el espacio público y también privado, porque empezaron a haber violencias de todo tipo, de frente a una vida mediática, ¿no? Donde también estamos inmersos en que se conoce mucho tu vida por todas las fuentes digitales. En ese contexto tan contradictorio, quería yo entender qué pasaba, y para mí una manera de comprender el mundo es a través de la literatura. Así he aprendido a leer lo que está fuera de la página, ¿no? Me parece un gran espejo que no reflejo de la realidad, sino que con su magia, con sus imaginaciones, con la potencia que ofrece la literatura, te permite entender en otro plano lo que a veces las noticias, ya por su repetición, por sus inclinaciones ligadas a cualquier razón económica, incluso política, no te terminan de convencer, esa clase de discursos oficiales o no. Y la literatura está libre, me parece, de esos compromisos, ¿no? Y tiene más bien un compromiso, la mayoría de las obras, con la palabra, y esa es el tipo de acercamiento o de aproximación que a mí me interesa con estos fenómenos. Pero también me parecía que mi labor como investigadora tenía que responder a una responsabilidad social, y que parte de lo que había que hacer era organizar este tipo de literaturas, que fue lo que yo hice en el volumen colectivo con Norma Angélica Cuevas. Y traté, en el 2011 se publica este libro, de organizar los tipos de literatura, de narrativas que se estaban gestando en torno al narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, yo dividía las narrativas que hablaban del narcotráfico en sí, las que hablaban de los sicarios, que es otro tipo de composición, ¿no? Y dentro de los sicarios, de la sicaresca, que maneja la cuestión del humor, y cómo el sicariato había también derivado en lo que mencionaba anteriormente, las historias de las víctimas. Entonces hago una clasificación que fue muy preliminar en el 2011, cuando todavía no había tantísimos estudios en torno a este asunto literario, ¿no? Y a través de la literatura ofrecer algunas explicaciones a por qué surge una figura tan temeraria como la del sicario, a qué elementos está respondiendo según la mirada de los narradores. Yo me focalizo en la narrativa, y de qué manera también está siendo asumida esta cuestión por los lectores de alguna manera, y las preferencias literarias, ¿no? Claro, aquí, insisto, hay un universo variopinto
de influencias, de relaciones, porque son narrativas que también tienen que ver con el neopolicial, con la novela negra, con la novela de crímenes, de investigación. Entonces, son realmente narrativas híbridas que se alimentan tanto de lo testimonial como de las historias de detectives, en una cuestión que lo que trata es de, yo creo, entender desde el discurso literario qué sucede en el ámbito de la sociedad. Me parece que como investigadores, no todos, ¿no? Creo que también uno puede dedicarse al arte por el arte, pero a mí sí me ha interesado ver ese arte por el arte, qué nos dice de la sociedad y cómo va cambiando también estas manifestaciones en un periodo tan corto como es el de 20 años de producción. Sí. Comentabas que este libro es de 2011 y ahora, ¿qué sigue? O sea, ya pasó más de 10 años desde entonces. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué nuevas voces has encontrado en estas investigaciones? ¿Viene un segundo volumen o hacia dónde se dirigen estas inquietudes de investigación? A mí me interesa mucho actualmente la obra de Antonio Ortuño, por ejemplo. Me parece que es de las voces que ahorita suenan muy potentes en esa temática. Me gusta mucho la obra de un escritor chileno-argentino, ¿no? En estas nacionalidades híbridas también que ahora tenemos, que es Cristian Alarcón. Me parece que también tiene ahí algo que contar al respecto. La generación que emana de Roberto Bolaño también es muy interesante. Santiago Gamboa, el mismo Jorge Franco que ya mencioné, tienen unas miradas al narcotráfico que vale la pena revisar. En el contexto mexicano de quienes abrieron esta tradición es imprescindible la figura de Elmer Mendoza, de Eduardo Antonio Parra, de Luis Humberto Crosswhite. Me parece que Luis Humberto Crosswhite tiene una de las novelas cortas más interesantes de lo que es la factura de un sicario, que es El Gran Pretender, ¿no? Pero que además también se ha detenido en la perspectiva de los crímenes desde las víctimas, con Tijuana, Crimen y Olvido, ¿no? En fin, también este tipo de narrativas tiene mucho de recuperación de novela histórica contemporánea, ¿no? Por ahí hay otros autores que han vinculado la propia novela inicial de Elmer Mendoza, Un asesino solitario. Es la fisonomía de un sicario, pero tiene como contexto el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Y cómo en ese asesinato se condensaban las primeras apariciones de esta red supercriminal que eran las bandas del narcotráfico. Pero últimamente también he estado leyendo ensayos sobre esta problemática, además de la narrativa. Me interesa mucho la perspectiva de Osvaldo Zavala, que nos proporciona en La guerra en las palabras, donde él habla de que los cárteles no existen, ¿no? Y que es toda esta imaginería del gran jefe de jefes, capo de capos, es una distracción para que también los propios escritores han seguido, porque sí es verdad que existe esa estructura, no es que los cárteles no existan, pero también sobre lo que se pregunta Zavala es si existen como nos los venden y si no son realmente sucursales del gobierno en turno, porque al final hay un mercado enorme de las drogas, una demanda absoluta por nuestro vecino país que vuelve imposible acabar con esta estructura, ¿no? Habría que volver solamente al orden. Entonces, ¿qué está pasando en esa relación que siempre ha existido entre el gobierno y los capos y que ha romantizado de alguna manera, por usar un adjetivo, la narrativa, el cine, los discursos oficiales y no, la prensa,
mediática o no, porque se instaló un discurso al que hay que darle la vuelta, Sí. ¿no? Sí, es como si en el imaginario solo existieran buenos y malos, ¿no? Como si fuera algo muy sencillo de entender, y precisamente la literatura le da esta profundidad y nos muestra las cosas quizá un poco más cercanas a como son en realidad, con todos sus vericuetos y sus complejidades. Decir que la literatura, a mí me ha tocado aproximarme a ella en un periodo amplísimo, con diferentes afinidades. Soy como, en ese sentido me inquietan mucho tanto el siglo XIX como el XX como el XXI, entonces voy y vengo de las temáticas, también para regresar con una mirada ciertamente un poco más fresca, ¿no? Uno también empieza a repetir su propio discurso, si no te alejas un poquito y vuelves a él con otra óptica y con otra época también de lecturas, uno como investigador, para poder mirarlo desde otros lugares, lo que ya has estudiado, para poder aportar algo nuevo o para hacer una revisión distinta desde otro contexto, desde otra plataforma incluso discursiva. Pero lo que sí me puedo dar cuenta es que independientemente del siglo XIX, XX o XXI, la literatura encuentra la manera de hablar del mundo circundante y de ofrecernos explicaciones para las trayectorias históricas, estéticas, culturales. Y en ese sentido, pues yo invito a todos los que nos escuchan a que vean el mundo a través del lente que ofrece la literatura, independientemente de sus gustos, ¿no? Porque eso es pues lo más personal que tenemos. ¿Qué nos gusta leer y por qué nos gusta leer? Tiene que ver con nuestra personalidad. Pero me parece que es un gran escaparate para entender nuestro entorno. Muchísimas gracias por esta entrevista. Fue una emisión más de La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Muchísimas gracias. La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria, es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor: Alejandro García. Rollitos culturales: Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio, Shanik Sánchez, Alfredo Loera y Kenia Cervantes. Controles y apoyo técnico: Manuel Escobar. Enlace y divulgación: Soledad Colorado. Edición: Naomi Tanamachi. Producción y dirección: Alejandro Solano.